Actualizamos las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, se mantiene al mando y asume la presidencia del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fils-Aimé se comprometió a ponerse manos a la obra. Tenemos el análisis. Japón celebra unas elecciones anticipadas en las que la popular primera ministra, Sanae Takaichi, espera consolidar su apoyo y lograr con su Partido Liberal Democrático más de 233 escaños, necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Tenemos el informe. Y España y Portugal se preparan para la llegada de la tormenta Marta. Mientras en la península ibérica ya hay cierres viales y miles de evacuaciones, los portugueses temen afectaciones a la votación de la segunda vuelta presidencial. Comenzamos en Haití. El Consejo Presidencial dimitió este sábado tras casi 2 años de gobierno tumultuoso junto a un primer ministro respaldado por Estados Unidos, que se espera permanezca en el poder mientras el país se prepara para las primeras elecciones generales en una década. El primer ministro Alex Didier Fils-Aimé se convirtió en el único representante del Ejecutivo hasta los comicios de este año. Analizamos ahora este tema con Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Muchas gracias, Henry. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Buenas noches. A finales de enero, 2 de los miembros más influyentes del Consejo anunciaron que la mayoría había votado a favor de destituir al primer ministro contra los deseos de Estados Unidos y días después Washington revocó las visas para 4 miembros del Consejo y un ministro. Finalmente, Fils-Aimé se mantiene en el poder porque la protección de Estados Unidos a su figura. Bueno, hay varias lecturas que se puede hacer de esto, pero para poder entender y no perderse en el laberinto de noticias con respecto a esto, empezaría por caracterizar un poco la crisis que nosotros estamos padeciendo desde varias décadas. Se trata del derrumbe del sistema neocolonial impuesto por los Estados Unidos desde la primera ocupación militar de mi país en 1915. A partir de ahí, todos los gobernantes haitianos, no solamente los de hoy, sino todos han sido designados o protegidos por los Estados Unidos, salvo en 1990, en las elecciones de 1990, donde ganó el padre Jean-Bertrand Aristide. Después le hicieron un golpe de Estado, después el mismo Aristide se puso al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos asistiendo es esto, un montón de marionetas que ponen para estar al servicio de la oligarquía haitiana y fundamentalmente en función de los intereses de los norteamericanos. Entonces es otra farsa más que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo haitiano, porque si digo que se trata de un sistema neocolonial, lo que significa que Haití ha perdido su soberanía y su derecho a la autodeterminación. Entonces la raíz del problema fundamentalmente es tratar de recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho. Esas elecciones que están anunciando no es es otro capítulo más de esta farsa, de ese teatro que estamos viendo desde hace varias décadas. Incluso en Haití, las elecciones, las farsas electorales no se hacen, no hay elecciones en Haití desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y si el CPT, el Consejo Presidencial de Transición, ha fracasado, también ha fracasado el señor Alex Didier Fils-Aimé. Y los Estados Unidos apoyan a Alex Didier Fils-Aimé simplemente porque esto de hoy representa algo que es fundamental. Se trata de que el sector que se llama en Haití el sector privado de los negocios ha tomado el poder. Toda la suma del poder se encuentra en manos del sector privado, de los negocios y, por supuesto, con el apoyo de Estados Unidos, Francia y Canadá. Bueno, entonces, ¿cuál es el nuevo capítulo que viene para Haití a partir de este nuevo liderazgo en unitario, digamos, pero además de esta preparación para unas elecciones? ¿Cómo podría llegarse a este proceso electoral entendiendo que todavía las pandillas pues dominan prácticamente Puerto Príncipe?
el tema de las pandillas también es otro brazo que tiene la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos, para frenar todo levantamiento popular. Entonces tenemos a esas marionetas que también tienen relación con las pandillas. Tenemos las pandillas también a la orden de los Estados Unidos, porque hay algo que es esencial que hay que entender. Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Sin embargo, esa gente posee armas y municiones de guerra, y esas armas y municiones provienen fundamentalmente de los Estados Unidos. Entonces, acá hay una cosa, hay un tráfico de armas durante décadas que los Estados Unidos nunca han podido o no han querido poner fin. Entonces, es un caos planificado. Entonces, lo que yo veo, más lucha va a haber, más resistencia, y el campo popular necesita reorganizarse, hacer su autocrítica, ¿no? Bien, porque hay una parte de culpabilidad también de parte de las organizaciones populares haitianas que no supieron organizarse realmente para enfrentar ese nuevo escenario. Entonces acá lo que veo yo, porque ustedes se podrían haber visto a través de las imágenes, hubo una transmisión, un traspaso de poder hoy. Sin embargo, no había gente en la calle aplaudiendo, habían 5 o 6 personas después que hablaban a favor. Todo se hizo a espaldas del pueblo haitiano. Y lo que se hizo ahí es una cosa para la comunidad internacional, para la oligarquía haitiana, y no para el pueblo haitiano. Y el pueblo haitiano tampoco le interesa lo que está pasando ahí. Es por eso yo planteo que dentro de muy pocos días vamos a ver una reorganización, se va a haber lucha. Ellos van a tratar de terminar con algunas pandillas para dar la sensación de seguridad, reformar la Constitución a su medida y organizar elecciones que tampoco van a representar solución alguna. La única solución válida para la crisis haitiana es una solución haitiana a la crisis haitiana, y recuperando nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Muchas gracias, señor Henry, por su análisis. Y continuamos ahora en Japón. La ciudadanía vota en las elecciones anticipadas, en un impulso de la primera ministra Sanae Takaichi, que espera consolidar su apoyo y superar a la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Takaichi, que representa un partido que ha gobernado casi sin descanso durante décadas, podría incluso obtener una mayoría de 2/3. Mientras tanto, la seguridad se mantiene alta en el país después del evento que acabó con la vida de su mentor político Shinzo Abe. Desde Tokio nos amplía nuestra corresponsal Luza Medina. Abren las urnas en Japón. Más de 103 millones de personas están llamadas a votar este domingo para elegir a los 465 diputados de la Cámara Baja, en unas elecciones legislativas anticipadas y poco habituales en el país. La votación comenzó a las 7 de la mañana, hora local, y se desarrolla en pleno invierno, un contexto inusual para unos comicios nacionales y que se suma a un calendario ajustado con muy poco tiempo de preparación para partidos y candidatos. De hecho, Japón no celebraba elecciones legislativas en el mes de febrero desde hace 36 años. Estas elecciones son clave porque definen el futuro político de la primera ministra Sanae Takaichi, que enfrenta su primera gran prueba en las urnas. El oficialismo se presenta en alianza con el Partido de la Innovación de Japón, mientras que en la oposición destaca una nueva alianza centrista que busca captar el voto de los ciudadanos descontentos con la situación económica. Según analistas, este adelanto electoral con tan poco margen de preparación tiende a favorecer a los partidos tradicionales con estructuras sólidas y una base electoral amplia, como el Partido Liberal Democrático y el Partido Constitucional Democrático. La principal preocupación del electorado es la inflación. Los precios han subido de forma sostenida durante los últimos años, pero los salarios no han crecido a igual ritmo. El poder adquisitivo de los hogares, de hecho. El aumento del costo de los alimentos ha llevado a que el recorte al impuesto del consumo sobre productos básicos se convierta en una de las principales promesas de campaña. En segundo lugar, preocupa el sistema de pensiones, directamente ligado al envejecimiento de la población y a la caída del número de trabajadores activos.
También la seguridad ha sido parte del debate público, ligado al aumento de migrantes en el país y al incremento del gasto en defensa. España y Portugal se preparan para la llegada de la tormenta Marta 2 días después de que las inundaciones por intensas lluvias provocaran la muerte de 2 personas. La península ibérica se mantiene en alerta ante un temporal que no da tregua. España y Portugal emiten advertencias ante las tormentas que afectan a toda la península ibérica y que han causado severas inundaciones, cortes de vías y forzado la evacuación de miles de residentes. Portugal extendió el estado de calamidad a más de 60 zonas ante el riesgo de nuevas inundaciones de sus ríos, tras el paso de la tormenta Leonardo que mató al menos a una persona. La Agencia Española de Meteorología, AEMET, alertó de más lluvia y nieve ante la llegada de la tormenta Marta. En los últimos días, las lluvias han afectado 168 carreteras, más del 80% de estas en Andalucía, donde 11.000 personas han sido desalojadas de varias localidades cubiertas por las aguas. El presidente de la Junta Local dice que los daños a las cosechas son catastróficos. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias en nuestro sistema productivo y de pérdidas millonarias en nuestras infraestructuras. El presidente del gobierno español sobrevoló el viernes vastas zonas afectadas por las inundaciones y dijo que se avecinan días difíciles ante los pronósticos de intensas lluvias. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o 2, que podía ser para más. Porque tenían que estudiar sus suelos de pueblo para ver la seguridad que tiene para poder volver allí los ciudadanos. Pero en Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda y han tenido que dejar las puertas abiertas porque es que no pueden quitar agua porque tal como entra sale por la puerta. En Portugal, donde las fuertes precipitaciones han llevado a 3 municipios a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, las autoridades han desplegado a más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas. Y los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en Italia con contrastes, donde el ambiente festivo se apoderó de las montañas, mientras que en las calles se llenaron de protestas. Primeras celebraciones y lágrimas en los Juegos de Invierno que se celebran en el norte de Italia. Historias de superación y de medallas. Mira esta medalla de oro. Suiza es un país de esquí. Pero no es oro todo lo que reluce. Milán también vivió un intenso día de protestas, bengalas contra la policía que contrastan con los fuegos artificiales que iluminaron el estadio de San Siro y una demanda popular recurrente en eventos efímeros. Vemos todas las infraestructuras construidas para los Juegos Olímpicos. Implicó mucho dinero, incluso de fondos públicos, en cosas que se utilizarán para este evento y que nunca volverán a usarse. La red ferroviaria también vivió un día para olvidar. Miles de pasajeros se encontraron con interrupciones en trenes de alta velocidad, interurbanos y regionales. El motivo, un supuesto acto de sabotaje, dicen las autoridades, que coincidía con la apertura del certamen global. Encontraron un objeto esta mañana y todo sigue bloqueado. Jornada de contrastes en Milano Cortina, con unos Juegos de Invierno que deben decidir quiénes serán los nuevos reyes y reinas del hielo, y donde Italia se situará en el centro del mundo hasta el día 15 de marzo, día en que finalizarán los Juegos Paralímpicos. Hasta aquí las noticias. Siga en France 24.